Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva clase de refuerzo de química. La clase anterior habíamos visto lo referente a las propiedades periódicas, es decir, qué propiedades podemos encontrar en el uso y aplicación de la tabla periódica de Dmitri Mendeleev. Ustedes saben que la tabla periódica es muy importante su uso con la finalidad de establecer ciertas estrategias dentro del campo de la química. Dentro de estas propiedades periódicas, ustedes desarrollaron, por ejemplo, lo que es la electronegatividad, lo que es la afinidad electrónica, lo que es la energía de ionización, lo que es el radio atómico, lo que es el radio iónico, el carácter metálico. Lógicamente, es importante establecer la diferencia que estas propiedades periódicas se pueden manejar a nivel de la tabla. Es decir, cómo estas propiedades pueden variar en lo que corresponde a los periodos o a los grupos y familias. Ustedes recordarán que la tabla periódica está constituido, si yo aquí le manejo un perfil de la tabla, nos vamos a dar cuenta que en el margen izquierdo de la tabla periódica tenemos unos números que van del 1 al 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos números se llaman periodos y recorren la tabla periódica en sentido horizontal, mientras que los grupos y familias van a recorrer la tabla en sentido vertical. Por ejemplo, aquí tenemos la familia 1A. ¿Qué significa esto? Que en esta familia 1A, por ejemplo, si usted coge la tabla periódica que hemos venido utilizando, tenemos el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, que tienen características similares, por cuanto sus niveles electrónicos están conformados por los orbitales S y los orbitales P. Lógicamente, usted puede ver que aquí tengo un número romano y una letra. Aquí tendremos, por ejemplo, el 2A, acá 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. En tanto que aquí encontramos los de las familias grupos B. De tal manera que nosotros tenemos que ver que las propiedades periódicas, en este caso como la electronegatividad, que es nuestro objetivo de estudio ahora, esta electronegatividad, primero, ¿qué es la electronegatividad? Ustedes investigaron ya en la clase anterior, ya me presentaron el trabajo y habíamos indicado que la electronegatividad es la capacidad que tienen los átomos o la energía que tienen los átomos para poder atraer o compartir electrones de valencia, es decir, aquellos electrones que se encuentran girando en sus últimos niveles electrónicos. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, en el caso del litio, del sodio, del potasio, etc., estos tendrán en su último nivel energético apenas un solo electrón. Este electrón se llama electrón de valencia, que este tendrá que compartir o ceder para formar lo que nosotros veremos luego, los diferentes enlaces químicos. La electronegatividad, a ser una propiedad importante de la tabla y base fundamental de los enlaces químicos, entonces tendremos que establecer con claridad cómo este va variando a nivel de la tabla periódica. Y vamos a poner acá, a nivel de los periodos, la electronegatividad se incrementa hacia la derecha, es decir, va aumentándose hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda. Esto a nivel de los periodos, es decir, se aumenta hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda. Y en tanto se refiere a los grupos y familias, en cambio, la electronegatividad se incrementa hacia arriba y disminuye hacia abajo. Por lo tanto, si nosotros hacemos referencia al elemento más extremo de la tabla que está en la familia 7A, como es el flúor, el elemento flúor pertenece a la familia 7A. Este se considera el elemento más electronegativo de todos los elementos de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque este elemento se encuentra ubicado en el extremo derecho y más hacia arriba de todos los elementos, es decir, es el primer elemento de la familia 7A. En tanto que si nosotros revisamos en el extremo opuesto, vamos a encontrarnos con el elemento cesio.
Este elemento cesio, en cambio, está más a la izquierda, totalmente a la izquierda y más abajo de la tabla. Por lo tanto, aquí podemos observar con mucha claridad que tenemos un elemento de muy alta electronegatividad y otro elemento de muy baja electronegatividad. Bajo estas características, este elemento flúor será el que pueda captar el mayor número de electrones. En este caso, para poder completar su octeto, es decir, poder completar su nivel electrónico, su capa electrónica, tendría que arrancar o ganarse un electrón más para completar el octeto. Y en tanto que el cesio, al tener una baja electronegatividad, será fácil que ésta puede compartir o donar este electrón para que llegue a alcanzar su configuración electrónica estable. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la electronegatividad no está en el grupo 8A de la tabla que corresponde a los gases nobles? ¿Por qué? Porque los gases nobles, a excepción del helio que tiene solo 2 electrones, los demás tendrán en sus últimos niveles energéticos 8 electrones, es decir, se encuentran totalmente estables. Esta estabilidad electrónica le da la posibilidad a los gases nobles de no poder formar enlaces, ni entre ellos ni con otros compuestos, a excepción del xenón que puede formar una combinación con el azufre. Estos gases nobles, repito, no tienen electronegatividad. ¿Por qué? Porque sus orbitales están totalmente llenos. En tanto que a partir del 7A, 6A, 5A, 4A, 3A, 2A y 1A, esos pueden, dependiendo si son de carácter metálico o no metálico, estos pueden ceder o pueden aceptar electrones para alcanzar sus configuraciones electrónicas. En la tabla periódica, nosotros podemos encontrar valores previamente establecidos, que son los valores de electronegatividad. Estos valores no es que arbitrariamente han sido puestos, son valores que han sido calculados de acuerdo a este tipo de energía que tienen los átomos. Por ejemplo, en la tabla periódica aparece que la electronegatividad de flúor es de 4.00, en tanto que la electronegatividad del cesio es de 0.7. Lo que quiere decir que hay una gran diferencia de electronegatividad entre estos elementos, entre el flúor y el cesio. La diferencia que existe de electronegatividad entre estos elementos, nosotros le llamábamos rangos de electronegatividad. Por ejemplo, el rango de electronegatividad se establece por una fórmula muy elemental, muy simple, que es valor mayor menos el valor menor. Si hago yo la relación del rango de electronegatividad, en este caso entre el flúor y el cesio, yo tendría 4.00 menos 0.7, entonces el rango mayor de electronegatividad sería 3.30, lo que me da un margen extremadamente amplio. Cuando esto ocurre, las diferencias de electronegatividades entre cada uno de los elementos me va a dar la posibilidad de encaminarme hacia los diferentes tipos de enlace. ¿Y qué es el enlace? Es la unión de átomos para formar moléculas, sean estas simples o sean moléculas complejas. Del rango de electronegatividad dependerá el tipo de enlace. Por ejemplo, dándole solamente como referencia 1, si yo hablo del enlace iónico, este enlace iónico se lo conoce también como electrocovalente. Electrocovalente. Para que pueda formarse este enlace iónico o electrocovalente, tendré que aplicar o establecer las electronegatividades de los elementos que pueden formar este enlace. En este caso, por ejemplo, si yo tengo entre el flúor y el cesio, la electronegatividad estaría entre 3.30. Por lo tanto, para que sea eminentemente iónico o electrocovalente, tendrá que ir entre un rango mínimo y un máximo que sería de 2.00 hasta 3.3 o 3.30. Cuando esto se considere en la unión de enlace para poder formar los compuestos, si está dentro de este margen de electronegatividad, entonces podremos decir que se trata de un enlace iónico. Chicos,
Su actividad que está propuesta en la plataforma consistirá ahora en determinar cómo se producen las variaciones de estos de los periodos, grupos y familias, y también ustedes van a investigar cómo la electronegatividad es aplicable en los diferentes tipos de enlace. Van a desarrollar ustedes un esquema conceptual que sea claro, que sea preciso, que sea completo en cuanto se refiere a qué, a los tipos de enlace, qué son cada uno de estos enlaces, cuáles son los rangos de electronegatividad, qué son o cómo puedo formar estos compuestos y cómo represento estos compuestos a través de los llamados puntos de electrón o estructuras de Lewis. Espero, jóvenes, que hayan recordado esta propiedad periódica y lógicamente seguiremos viendo en clases posteriores las demás propiedades y otros temas que serán de mucho interés para ustedes, especialmente para el momento en que nos toque dar una evaluación. Un gusto, jóvenes, como siempre, admiro su dedicación, espero que lo sigan haciendo con el mismo entusiasmo, sé que están muy, de alguna manera, con mucho trabajo, pero es importante que lo hagan. Gracias, jóvenes, y será hasta la próxima clase.